Vamos a iniciar la conversación acerca de este proyecto de ley que busca dar por cumplidas las metas sanitarias y de atención de usuarios por parte de funcionarios de la salud para efectos de pago de asignaciones y bonificaciones, justamente con el autor de esta iniciativa, el diputado Ricardo Celis del PPD. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿eh? Diputado, Buenas, consultarle buenas acerca. a todos. Muy bien, ahí tenemos el desfase. Ya. Diputado, consultarle acerca de los alcances que tiene esta iniciativa, que es muy importante para los distintos gremios de la salud, sobre todo porque hay un decreto que fue enviado del Ministerio de Salud en relación a este problema que afecta a estos funcionarios y ellos están bastante ahí, con bastante observaciones justamente a este decreto y han manifestado su inclinación por continuar con la tramitación de este proyecto de ley de su autoría, que justamente fue aprobado en general por la Comisión de Salud. Sí, mira, Karen, tuvimos esta discusión el año pasado porque las metas sanitarias importan al final del día una remuneración variable para los funcionarios en el sistema de salud en sus distintos estamentos, o sea, en la atención primaria, en la seremía, en el ministerio, en FONASA, donde tú, en los hospitales también. Entonces, el año pasado, cuando comienza la pandemia, todos se dedicaron a la pandemia. Y por cierto, las metas sanitarias quedaron un poco desbordadas porque, o sea, control de crónico, siendo que los CEFAM estaban cerrados, ¿cierto? Medicamentos que se estaban entregando a los crónicos, también, ¿cierto? Se fue entregando de modo con visitas domiciliarias, o sea, todo cambió. PAP, ¿ah? Tomas de PAP. Entonces, cuando se le hace la exigencia, se le dice, oye, vamos a mantener estas medidas sanitarias y la remuneración y el ingreso variable que va a ocurrir finalmente es dependiente de que cumplan las metas, todos entenderemos que las metas no se pueden cumplir, no por mala voluntad, ni porque se le da importancia desde el punto de vista sanitario, sino porque hay una imposibilidad de hecho, ¿cierto? Y que los hace imposibles. Hubo esta discusión el año pasado y el gobierno dijo, ¿sabe qué? Veámosla cuando se discuta la ley de presupuesto. Después dijo, veámoslo cuando se discuta el proyecto, ¿cierto?, que tiene que ver con la remuneración en el sector público. La, fue un problema permanente que llegábamos hasta diciembre con esto. Yo estaba presidiendo salud en ese entonces, esto llegó hasta diciembre. Llega el año 2021 y todos creímos, pensamos que la pandemia se iba a yugular, que iba a cambiar, y la cosa que no fue así, y se instalan las metas sanitarias de nuevo para el año 2021, pero no necesito explicarle a nadie que hoy día Claro. estamos muy complicados, ¿cierto? Estuvimos ya todos los meses, desde abril, que estamos con esto, ¿cierto? Y cada mes se va complicando y persiste el tema de las metas sanitarias. Frente a la presión de los gremios, el Ministerio ingresa un decreto que está en Contraloría, que todavía no está, pero que hemos tenido acceso a su texto, que, dice, que establece varias cosas. Uno, que no es para todos los sectores del sistema público que está vinculado a la salud. Y dos, que dice una cosa que es condicional, que podrá. Entonces, y lo deja radicado en las seremías para que ellos hagan la verificación si es que se cumplieron, si es que hubo cumplimiento o el nivel de avance que hubo. Entonces, establece un método algo burocrático, establece una condicionalidad, ¿cierto? Y además los gremios dicen que falta FONASA y la superintendencia que está incorporada en el mismo proyecto del que soy autor y que conmocionaron casi todos los integrantes, o todos los integrantes, diré yo muchos, de la Comisión de Salud. Entonces, creo que el reconocimiento a los funcionarios de salud que se la han jugado en la pandemia por la salud de todos nosotros, todos los chilenos, merece tener algunas consideraciones y dentro de las cuales, por cierto, está este tema que tiene que ver con una remuneración que es variable y que la van a recibir a fin de año. Y a Claro, esto apunta diputado. el proyecto, ¿cierto? Finalmente, a darlas por cumplidas, ¿cierto? Terminarlas. Y la dirigente Gabriela Flores, ¿cierto? Hace una cuestión bien interesante, nos dice hoy día en la comisión que incorporemos allí que esto sea una cuestión que quede para siempre, que siempre que haya una alerta sanitaria por motivos como terremotos, maremotos, etcétera, esto ocurra casi de modo automático.
que se den por cumplidas cuando se cumplan ciertas condiciones, y allí, para que esto tenga la seriedad pertinente, dicen que debiera ser por medio de una resolución fundada del subsecretario. Claro, porque depende de qué se trate, la oportunidad, cuánto dure, etcétera. O sea, es muy responsable la indicación y lo que nos dice Gabriela Flores. Claro, diputado, asistieron importantes grupos de gremios y lo que usted señalaba, el tema de la burocracia, pareciera ser que ahora la burocracia es lo que menos necesitan los gremios de los trabajadores de la salud, sobre todo porque de alguna manera ellos sienten que se les ha ofendido, que la autoridad les ha ofendido con distintas declaraciones, también con este tema de las metas sanitarias. Consultarle ahora en relación a lo que se viene para este proyecto, ya fue aprobado en general, en la próxima sesión o en las próximas semanas se vería en particular, y usted ya adelantaba algo acerca de las indicaciones que han sido propuestas también por los gremios, como incorporar a otros trabajadores de la superintendencia, de FONASA, y también algo súper importante que usted mencionaba, hacer esto en la ley, que quede plasmado y ya definitivo, que no dependa de nada más de ningún tipo de escenario. Exacto, porque estas indicaciones van a estar, yo creo que van a ser aprobadas, porque debo decirte que la formulación del proyecto, yo había hecho otro proyecto inicialmente, los gremios se acercaron a hablar conmigo y me dije, redactamos en conjunto en la práctica, el proyecto que está hoy día, y justamente porque recoge mucho de las preocupaciones que estuvieron el año pasado. No sé si tú recuerdas que hubo movilizaciones aquí afuera de la Cámara, ¿cierto? Estuvieron movilizados, y no corresponde, ¿cierto?, que en periodo de pandemia, después del esfuerzo enorme, además los gremios tengan que movilizarse para alcanzar una cuestión de tanto sentido común como esta. Y a mí me parece muy bien la indicación de Gabriela Flores, yo creo que va en el sentido correcto. No puede, y tú lo dices, Karen, no puedes depender de la autoridad cada vez que esté viendo si hace declaración de alerta sanitaria, ¿cierto?, en alguna región o en todo el territorio nacional o donde sea, opere en forma automática, ¿cierto?, la suspensión de las metas sanitarias, porque la gente se va a ocupar de otras materias y va a tener que dejar, ¿cierto?, entre comillas, pospuesto el cumplimiento de las metas que estaban previstas originalmente. Diputado, ya para finalizar, consultarle, ¿por qué cree usted que se demora tanto esta situación? Porque de alguna manera lo que se planteaba en la comisión y lo que planteaban también los gremios de funcionarios era que de alguna manera el Ejecutivo esperaba que se pusiera este proyecto en tabla para recién llegar con este decreto, del cual ellos tampoco tenían seguridad de que fuese o no fuese la Contraloría a tomar razón finalmente. ¿Por qué cree usted que se demora tanto finalmente el gobierno en dar una señal a los gremios de trabajadores de la salud? Diría que los gremios en esto tienen una desconfianza aprendida el año pasado en esta materia. Y tú sabes que cuando hay desconfianza las cosas se complican muchísimo. Yo no entiendo por qué el Ejecutivo llega tarde en esto, que respondiendo un poco, llega tarde el Ejecutivo, porque finalmente es de sentido común, mira, el sentido común administrativo, político, funcionario, por donde lo mires, que el gobierno debió haber leído correctamente, y cuando a principio de año se extiende la pandemia y los gremios le dicen, debió haberlo hecho de inmediato y no haber esperado que ingresara un proyecto de ley para tener esta presión, entre comillas, para sacar el decreto. Creo que llega tarde, porque está ahorrándose lucas, ¿cierto? Está ahorrando, ¿cierto? Y no es tiempo para ahorrar con los funcionarios de salud. También está el proyecto de los técnicos, ¿cierto?, el incorporar a los TENS al Código Sanitario, lo mismo, el mismo escenario. Fíjate, el 18 de septiembre del año pasado, el ministro dijo, vamos a ingresar el proyecto de incorporar a los TENS y otras profesiones al Código Sanitario. Después nos dijo en octubre, noviembre, diciembre, presentamos otra moción parlamentaria para que finalmente esto operara. No puede llegar tarde, no puede estar llegando tarde, porque finalmente los gremios de la salud se la han jugado por la salud en Chile. Tanto los públicos como los privados. Estamos hablando de los públicos en este momento, pero los privados también han hecho un tremendo esfuerzo en esta materia y hay que reconocerles, y ellos han hecho un tremendo esfuerzo también por Chile.
Continuamos la conversación acerca de este proyecto de ley que analiza la Comisión de Salud sobre metas sanitarias, justamente con uno de los integrantes de este grupo parlamentario. Me refiero al diputado Gustavo Sangüesa de la UDI, a quien le damos la bienvenida y le consultamos de inmediato, diputado, acerca de esta aprobación unánime en general de este proyecto, conocer cuáles son sus impresiones, también considerando este decreto que envía previamente el Ministerio de Salud sobre este cumplimiento de metas sanitarias. Bueno, indudablemente que hay un reconocimiento a nivel nacional de la labor que han hecho todas y todos los funcionarios de la salud, tanto en la atención primaria como en los hospitales, los centros de salud. Y no solamente las personas que están, digamos, en el día a día, que son las que uno ve, sino que todo el equipo. Aquí hay un trabajo extraordinario que se ha hecho por parte del Ministerio de Salud, por parte del gobierno en su minuto, desde que empieza esta pandemia, desde lo que significó el negociar la compra de las vacunas. Entonces hay todo un trabajo de mucha gente que realmente no se ve. Y en ese sentido, creo que nosotros avanzamos en la línea correcta. No podemos, si bien es cierto, este decreto está a toma de razón por parte de la Contraloría, nosotros no teníamos el detalle de lo que contenía ese proyecto, por lo tanto nosotros decidimos avanzar en este proyecto de ley, que es hacer prácticamente lo mismo que hicimos el año pasado, de manera de garantizar que digamos, los bonos y los incentivos lleguen a todos los funcionarios de la salud. Sabemos que es un año difícil, así como en salud, también en educación estamos viendo que la evaluación docente y todo, hay varias cosas que hay que ir postergando y tomando los antecedentes que habían previo a la pandemia para poder realizar los pagos que corresponden. Claro, diputado, usted ya lo mencionaba acerca de esta aprobación que ustedes pretenden continuar, digamos, con el proyecto. ¿Qué le parecen las observaciones que hicieron los gremios, esto de incorporar a otros funcionarios, el quizás mantener esto por la vía legal, cosa de no tener que estar todos los años nuevamente debatiendo? Esto también formaría parte, digamos, de las indicaciones a la hora de perfeccionar también la iniciativa. Hoy día se ve toda lógica que cuando hay estados de excepción, y esto pasa no solamente producto de la pandemia, sino que por otras circunstancias, cuando hemos tenido el terremoto, también hay situaciones que obviamente que uno no puede hacer todas las mediciones como se hacen en tiempos normales. De hecho, hoy día quedó demostrado que los instrumentos que tenemos como Estado, independiente de este gobierno, para ir en ayuda de las familias, tampoco eran los adecuados para este tipo de crisis. Estábamos más bien preparados como país con lo que es un terremoto, donde como que cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero acá cuando se tocó a un espectro de la población que no estaba en el registro social de hogares, que no estaba dimensionado cuáles son sus factores que le afectan en sus condiciones de vida, quedó demostrado que estábamos al debe, por lo menos en tener la información para saber qué podemos hacer. Por lo tanto, yo creo que es de toda lógica contener este tipo de medidas que se apliquen solas en el caso de un estado de excepción. Ahí hay que ver ciertos parámetros, por ejemplo, la duración. Es diferente tener un estado de excepción por 15 días o por 30 días, como puede ser producto de una catástrofe natural, o estar más de un año, ya vamos a llevar casi un año y medio en pandemia. Entonces, son diferentes y ahí hay que tener los equilibrios para que en la legislación también quede salvaguardado en ese sentido, no digamos, no porque hay un estado de excepción de repente que dure 15 días, no vamos a hacer ninguna medición o vamos a congelar todo durante el año. Entonces eso hay que darle una vista y ver cómo zafamos bien. Pero obviamente que si hay un estado de excepción que dure un tiempo prolongado, sobre 6 meses, a lo mejor debiera aplicarse en forma automática. Finalmente, diputado, consultarle acerca de el tema de la salud de los propios trabajadores de la salud. Ha sido un año y medio incansable, estamos todos agotados con el tema de la pandemia, trabajadores a nivel general, me imagino que en su distrito también los trabajadores de la salud deben estar agotados. De alguna manera, el tema de los bonos también viene a ser un reconocimiento, no solo por el tema, claro, económico, sino también por el tema de su salud mental de los propios funcionarios y también porque ellos han manifestado, lo manifestaron también en la comisión, la molestia con las autoridades de gobierno
piensan que llegan a destiempo las medidas. Hay también un tema como ahí de desconfianza, digamos, con las medidas que pueda llegar el gobierno para solucionar de alguna forma los problemas que enfrentan estos funcionarios. Así es. No nos olvidemos que esta semana vamos a legislar precisamente sobre el descanso compensatorio, que yo creo que es una tremenda reconocimiento y absolutamente necesario. Obviamente que la presión que han sufrido los funcionarios de la salud por la propia responsabilidad que ellos asumen y por la presión social que hay además en el entorno donde como que todos delegamos el salir bien de ahí en precisamente los trabajadores de la salud. Yo estuve reunido efectivamente, yo soy de la región de Ñuble, con algunos de los gremios en mi región, precisamente en Chillán, viendo este tema del descanso compensatorio, porque creemos que un buen, digamos, es una buena compensación, ni siquiera un incentivo, es una buena compensación al esfuerzo adicional que han hecho, y sabemos que también vamos a tener que tomar medidas y poder ver de qué manera podemos compatibilizar horas adicionales de psicólogos, psiquiatras, en aquellas personas que lo necesiten. La presión, todos sabemos, la presión de repente uno responde muy bien mientras está la presión, pero cuando esto baje también viene el agotamiento y el rebote, los efectos que va a tener la pandemia, que son las secuelas yo digo, de la pandemia. En eso también tenemos que estar preparados. Como parte de la Comisión de Salud y de la UDI estamos a un 100% apoyando a los trabajadores y las trabajadoras de la salud, porque entendemos que han hecho un esfuerzo adicional, como lo han hecho los funcionarios de las Fuerzas Armadas, carabineros, toda la gente que le ha tocado en los municipios, todo ese apoyo que se ha hecho en las intendencias, en las gobernaciones. Entonces, hay muchas instituciones que han tenido una tremenda responsabilidad en poder hacer más llevadera esta pandemia. Así que en eso vamos a estar disponibles para conversar, para llegar a algunos acuerdos. Si tenemos que hacer de mediadores, ahí vamos a estar. Y si tenemos que defender también a nuestros trabajadores y trabajadoras de la salud, también vamos a estar disponibles para poder buscar las mejores medidas en algo nuevo. Aquí muchas veces nos dicen, no, es que yo independiente de que pueda tener discrepancia con el gobierno, soy parte de la coalición de gobierno, y como que no se dimensiona de repente que esto fue algo absolutamente nuevo. No estaban, es la metodología, cómo se tenía que actuar, se ha ido trabajando en el andar, con aciertos y desaciertos, pero en términos generales, yo creo que tenemos como país, igual nos sentimos orgullosos de muchas medidas que se tomaron con el tiempo necesario y con la anticipación necesaria, desde la compra de las camas críticas, de los ventiladores, que se hizo con mucha anticipación, la compra de las vacunas con la anticipación necesaria. Chile es un país que lleva un proceso exitoso de vacunación de personas con su primera dosis. La crítica no es solamente comprar el catre y el ventilador, ahí tiene que haber un equipo preparado para poder responder a la atención de esa cama crítica. Son 4 o 5 personas que tienen que estar preparadas profesionalmente. Entonces, como país, eso lo hicimos muy bien y nos sentimos orgullosos. Hay otras medidas donde no estamos en lo absoluto preparados para enfrentar algo así, y obviamente que ahí hay desfases en cómo se creó la matriz para poder ir en ayuda, por ejemplo, cómo se fue modificando el IFE. Si uno recuerda, parece que esto fuera hace mucho tiempo, pero esto fue en menos de un año. Cómo se tuvo que actualizar el registro social de hogares, hubo que hacer modificaciones en cómo se hacía esa actualización, porque antiguamente había un código que tenían algunos funcionarios de la municipalidad, ahí colapsaba, finalmente no eran capaces de ingresar toda la información, hasta que al final fuimos sacando esos nuditos, y hoy día tenemos un proceso que es transparente, que es expedito, de hecho está colapsada la página, se está trabajando en ello, y permite llegar con la ayuda en forma directa. Nosotros desde la UDI muchas veces le dijimos al gobierno, esto tiene que ser directo al bolsillo. De esa manera se hubiera evitado que la gente hubiese tenido que retirar sus 10% de la AFP, porque le hace un daño en sus ahorros previsionales, porque no era justo desde mi punto de vista que la gente con su dinero pagara los efectos de esta pandemia. Yo quería algo como es hoy día este IFE universal, que llega directo al bolsillo de las personas. Aquí no hay intermediarios, se lo deposita directamente, las personas postulan directamente, y eso
es como debe funcionar. Pero eso lo logramos después de un año. Y eso también hay que hacer los mea culpa necesarios. A lo mejor pudimos hacerlo en menos tiempo, pero hoy día eso está funcionando en plenitud. Y desde la UDI lo que estamos pidiendo es que el IFE sea hasta diciembre a lo menos para poder llevar alivio económico a las familias para que puedan volver a encontrar trabajo sin tener esta dicotomía entre si encuentro trabajo voy a perder los beneficios. No, que el IFE sea universal hasta diciembre con la información que tenemos hoy, independiente de que las personas encuentren trabajo en septiembre, en octubre, en noviembre, da exactamente lo mismo, que sigan recibiendo este apoyo, porque además esta crisis sanitaria ha tenido otros efectos y tiene efectos colaterales que no están dimensionados, no están en ningún parámetro. Y eso también tenemos que hacernos cargo. Hay mucha gente que ha ayudado a otros, los que somos padres de familia, no sé, si tuviera un hijo que quedó sin empleo, igual le voy a estar cooperando con la alimentación, con remedios, con alojamiento. Entonces, toda esa realidad no queda escrita en ninguna parte. Entonces, tenemos que también ir en ayuda de aquellas personas que han sido solidarias. Entonces, nosotros lo que tenemos que darle hoy día para que el efecto en la salud mental que ha tenido toda esta pandemia no sea tan nocivo para el futuro, es darle tranquilidad a la gente, decirle, ¿sabe qué? Usted va a tener sus ingresos garantizados, que a lo mejor le alcanzan o no, pero es una ayuda que va directo al bolsillo hasta diciembre, de manera que desde el punto de vista económico, por lo menos no tenga la presión, no tenga ese factor psicológico que angustia tanto a los que somos padres de familia, que muchas veces nos sentimos angustiados si no somos capaces de llevar el pan a nuestros hogares. Y eso vamos a seguir haciendo la fuerza desde la UDI para que el gobierno entienda que estas ayudas tienen que estar garantizadas por lo menos hasta diciembre. Muy bien, diputado Gustavo Sangüesa, le agradecemos sus palabras. Comenzamos hablando de las medidas sanitarias y terminamos hablando del complejo escenario económico, del IFE, del proceso de vacunación. Así que fue una conversación bien completa en relación a todo el escenario que engloba el tema de la pandemia. Le quiero agradecer la gentileza y su tiempo de haber conversado con nosotros en temas acerca de estos proyectos que se debaten acá en la Cámara de Diputadas y Diputados. Muchas gracias, diputado. Muchas gracias a ustedes.